Hola a todos nuestros amables televidentes y sean bienvenidos nuevamente a nuestra cita que nos reúne todos los domingos para que conozcan el acontecer de la Cámara de Representantes aquí en su magazine Cámara Legislativa. Valentina, ¿cómo estás? Hola Juan Andrés, bienvenidos a todos los televidentes. Este es un programa de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Nos encontramos transmitiendo aquí desde el Palacio de Nariño, que ahora está abierto al público. A continuación los invitamos a conocer un poco más de la agenda legislativa de esta semana. La agenda legislativa se ha enmarcado en la presente semana en evacuar proyectos de gran importancia para la población colombiana en aspectos muy puntuales. Es así como, aparte de las iniciativas que se vienen debatiendo en las 7 comisiones, en las plenarias de la Cámara de Representantes se estuvieron discutiendo los siguientes proyectos de ley. El primero de ellos es el que pretende modificar la Ley 2023, que fue la norma que creó la tasa pro deporte y recreación, donde se buscarán mayores recursos para apoyar a los deportistas, cuya autoría fue el representante Alfredo Ape y como reponente fue su colega Armando Antonio Zabaraín. Otra discusión fue la autorización a la Asamblea del Departamento de Arauca para emitir la estampilla pro hospitales públicos, centros de salud públicos y puestos de salud del Departamento de Arauca, con lo cual se busca fortalecer y atender la gran demanda de servicios para la población de esa región, cuya autoría es del representante José Vicente Carreño y como ponente su colega Edwin Alberto Valdés. Asimismo, otro proyecto de ley que favorecerá a quienes tienen aprietos económicos por deudas es el donde se ordena suspender por efectos de los mandamientos de pago y la ejecución de todo aquel dictado en procesos ejecutivos de mínima y menor cuantía, y se dictan otras disposiciones para buscar alternativas no coactivas de pago. Los proyectos seguirán su trámite para que pronto sean aprobados y se conviertan en próximas leyes de la República. Y uno de los grandes desafíos que enfrenta actualmente el nuevo gobierno tiene que ver con todos los temas relacionados con el medio ambiente. Por esta razón pasó un proyecto de ley aquí en el Congreso de la República que criminaliza a aquellos que quieran practicar el fracking, un método para extraer el petróleo que a partir de hoy al parecer va a ser ilegal. El fracking en Colombia está en una encrucijada. La preocupación por una crisis energética causada por el desgaste de los pozos petroleros y de gas natural contrasta con las preocupaciones ecológicas ante las amenazas sobre el suelo y el agua, relacionadas con esta práctica extractiva. El debate está abierto, y los opositores a la fractura hidráulica del subsuelo manifiestan argumentos que cubren todo el espectro. Primero porque el fracking ni siquiera es un proceso de explotación rentable. Hoy, dada la inflación del precio del petróleo, es posible que cierre el negocio, pero en términos generales el fracking es muy costoso y no garantiza rentabilidad. Pero segundo porque aún hay muchas dudas por los efectos ambientales que pueda tener en ecosistemas estratégicos para nuestro país. Y tercero, porque sabemos que han pasado por encima del derecho constitucional a la consulta previa de múltiples comunidades, como fue el caso de Puerto Wilches. Yo suscribí Pese a que la Corte Constitucional respaldó las pruebas piloto de fracking, una posible prohibición cambiaría todo el tablero legal. Lo más probable es que si se aprueba la prohibición del fracking, pues se detengan los proyectos piloto que tenían la intención de evaluar efectos en concreto sobre la tierra en Colombia, porque esos estudios que realmente eran muy importantes. Sin embargo, las conclusiones que los proyectos de piloto que nos permitan tener, no necesariamente se pueden generalizar para todo el territorio colombiano, que es una de las grandes dificultades que tiene esta práctica del fracking. El nuevo gobierno ha hecho hincapié en empezar una transición energética y evitar a toda costa la fractura hidráulica. Esta transición debe cumplir con estrictos parámetros y fines en lo ecológico y lo económico. Si nosotros vamos a apostarle a la transición energética, no tenemos por qué poner en riesgo nuestros ecosistemas estratégicos, cuando a lo que le deberíamos estar apostando es a la producción de energías verdes, energías renovables y no pilas, porque no solo que Colombia juegue el mismo papel que jugaba en el petróleo, de que vienen acá, sacan el petróleo, lo exportamos, allá lo procesan y nosotros importamos plástico, gasolina y todos los derivados, sino que nosotros realmente desarrollemos toda la cadena productiva. Al interior del Congreso, se espera que el tema minero energético sea eje fundamental de las discusiones legislativas, buscando soluciones que cuiden el ambiente y puedan garantizar el futuro energético de todo el país. Y entre los temas que más incertidumbre genera a los colombianos se encuentra todo lo relacionado con su bolsillo y todo lo relacionado a materia económica. Por eso, los nuevos anuncios del gobierno de Gustavo Petro frente a los ajustes económicos están aumentando la incertidumbre, en medio de un ambiente donde la inflación no cede y los productos de diario consumo solo suben su precio.
Un sinnúmero de propuestas de cambio al texto de la reforma tributaria salieron a relucir luego de la presentación hecha por el ministro de Hacienda José Antonio Campo, aseguran los representantes, con el objetivo de cuidar el bolsillo de los colombianos. En pensiones proponemos que las pensiones se graben a partir de 7.500.000 y no a partir de 5.600.000, como está consignado en el proyecto de ley de reforma tributaria. Y un tema adicional: este país debe exportar más, debe diversificar su canasta exportadora y no se logra consignándole impuestos a las exportaciones. Debemos tener un trato diferencial cuando hablamos de dividendos, cuando hablamos de herencias, siempre teniendo en cuenta que hay colombianos que son pequeños accionistas o heredan algo que en su familia trabajaron por muchos años. Otras propuestas están encaminadas a acabar con las exenciones millonarias a los bancos. Los bancos tienen un beneficio adicional, y es que están exentos de pagar impuestos por las utilidades, por sus ganancias, cuando dan préstamos en vivienda de interés social. No pagan impuestos por la rentabilidad que estos préstamos les generan. Por eso hoy queremos proponer que esa exención se elimine, y esto nos podría ayudar a recoger 1.1 billón de pesos para las pequeñas y medianas empresas que necesitamos rescatar. Para algunos representantes, el texto aleja la inversión, situación que podría afectar el empleo en el país. Ojo con ese cóctel de impuestos unidos en el patrimonio, ganancia ocasional, dividendos, que van a hacer que los empresarios, los emprendedores, las personas creativas desean irse a otro país para crear empresa, para generar oportunidades. Ante algunas preocupaciones que se han evidenciado, el partido Cambio Radical anunció el voto en contra de la tributaria. Creería que en gran parte de este articulado tiene que ser cambiado, y sobre todo de una manera responsable. Aquí no puede ser que estén planteando una doble tributación, que es un impuesto antitécnico. No pueden ser que lleven a las personas naturales a una renta casi del 39%. Por ahora el debate continúa. Desde el Gobierno Nacional han asegurado que están abiertos al diálogo y a la concertación. Y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ha estado bastante ocupado en las últimas semanas porque se propuso el reto de ir personalmente a las distintas regiones de Colombia a hablar con las comunidades para buscar soluciones a las problemáticas sociales. Conozcamos un poco más en detalle de qué se trata esta gira. Una vez asumió la presidencia de la Cámara, David Racero inició el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo con las comunidades desde el territorio. Las primeras visitas fueron a Neiva, Cartagena y Valledupar. Le reconocemos y le valoramos su liderazgo, pues consideramos que va a ser de mucha importancia todo este diálogo que se va a tener desde el Congreso de la República, pero también desde el Gobierno Nacional, para lograr que el Huila y la región surcolombiana quede incluido, ojalá, en los principales programas del Plan Nacional de Desarrollo. Los diálogos sociales, como los ha denominado Racero, garantizan que el Plan Nacional de Desarrollo quede ajustado a la realidad del país. Hay mucha expectativa. La noción de cambio que se vive en toda Colombia quiere justamente proponer para el Plan Nacional de Desarrollo toda una ruta de transformación en sus territorios. Es el momento de la concertación, es el momento del diálogo, es el momento que todos los sectores económicos, sociales y políticos tengan un lugar protagónico al momento de construir el Plan de Desarrollo, que al fin y al cabo se discute en el Congreso. Nosotros somos garantes de que todos los sectores puedan ser escuchados, que puedan recibir sus propuestas, que puedan ser tramitadas sus demandas y en lo posible que entre todos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo. La zona sur del país y los llanos orientales serán los próximos escenarios de los encuentros con el presidente de la corporación. Y son varios los casos de jóvenes colombianos que deben migrar de su país natal para ir detrás de una mejor vida o detrás de sus sueños. Es el caso de un joven colombiano que se encuentra en Alemania y con perseverancia y disciplina se ha convertido en ejemplo para muchos jóvenes porque ha logrado poco a poco ir construyendo lo que esperaba. Y aquí en la ciudad de Bremen, muy cerca a los Países Bajos, estamos en Alemania, pues no solamente vamos a hablar de lo que ha sido la oportunidad para los estudiantes colombianos que han venido a capacitarse acá, también, aparte de capacitarse, vienen a trabajar. Y en esta oportunidad me encontré con un colombiano, Santiago Rey, y vamos a hablar con él precisamente sobre esos dos temas. Santiago, bienvenido a Cámara Legislativa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Por qué se vino a Alemania?
Bueno, en Colombia terminé un bachelor en una ingeniería y resulta que me di cuenta que el mercado laboral tenía mucho hacia la parte de la manutención de productos. Siempre me había decantado más por la creación, por el diseño, entonces por ese motivo pensé en migrar a un país precisamente que fuera considerado más como productor, ¿no? Y es que las oportunidades hay que buscarlas pese a las dificultades que se presentan en el camino de todo profesional que luego de más de 5 años de estudio sale a buscar mejor futuro en otro país, como en este es el caso. Y por esta situación le preguntamos a este profesional que desde su natal Fusagasugá se vino a alcanzar su sueño en Alemania. Realmente en ciertas áreas Alemania necesita mucha mano de obra, áreas como la salud, como la ingeniería, ¿sí? Entonces hay muchas posibilidades para que pues, muchos extranjeros puedan venir y realmente pues, tener la experiencia, ¿no? De estar precisamente en un país como Alemania. Una barrera sin lugar a dudas es el idioma, y más aún cuando es la lengua alemana, que es considerada como una de las más difíciles de aprender. Vine primero como estudiante de alemán, estuve precisamente 10 meses estudiando el idioma y luego de eso pude presentar el TESDAF, se llama, para poder entrar a la universidad. Aquí hice mi segundo bachelor y realmente fue un reto, es muy diferente, ¿no? Al español, entonces realmente fue una experiencia. Ahora que estamos estrenando mandato y política no tradicional, ¿cuál es la percepción desde el extranjero con el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro? Creo que como extranjero hay varias cosas que se tienen que remarcar, porque los motivos de inmigración puede ser muy diferente. Muchas personas lo hacen por una estabilidad económica, otras personas lo pueden hacer precisamente buscando un refugio porque no pueden estar en sus países porque sus vidas corren peligro, por ejemplo. Y en mi caso creo que fue más como por buscar otro ambiente laboral, ¿no? otro mercado laboral, donde me pudiera yo especializar más, ser algo mucho más competitivo, donde se viera tecnología de punta. Entonces por ese motivo fue que yo escogí Alemania. Si yo pensara en estos momentos en ir para Colombia, me encantaría, ¿no? Poder encontrar esas mismas razones por las cuales, pues, digamos, en mi caso, tuve que dejar Colombia, ¿no? Que pues, imagino que para cada persona extranjera, pues, será diferente, ¿no? Pero en mi caso, creo que eso, si se cumpliera, ¿no? Eso en un ambiente laboral, de pronto estar a la vanguardia, poder hablar con personas de todo el lado del mundo y esas cosas, creo que sería una gran aliciente, ¿no? Digamos, para volver. Son muchas las experiencias y en común, dado que se trata de un gobierno de cambio en toda su política y en vista de los anuncios hechos por el mandatario de los colombianos que pide al gobierno para retornar y colaborar con los conocimientos para el desarrollo de Colombia. Yo creo que lo más importante, una de las cosas más puntuales que podría pedirse es que cuide realmente las relaciones internacionales. Me gustaría que Colombia fuera un país donde los colombianos no se tuvieran que quedar, sino se quedaran porque quieren, ¿no? Pero no por el hecho de que no tienen las puertas abiertas para otros países, sino por el hecho realmente de que el país va funcionando y encuentran lo que ellos buscan allá, ¿no? Eso es creo que en administraciones pasadas hubo un proyecto que era el de cerebros fugados y bueno, hubieron cosas así, pero obviamente, claro, la idea está muy bien porque se necesita esas personas profesionales, digamos acá la mayoría de personas que yo conozco extranjeras son totalmente profesionales, personas en sus campos realmente que han llegado a un nivel bastante bueno, entonces precisamente como que esas personas se necesitan también en Colombia, se necesitan también en Latinoamérica, ¿no? Claro, no encuentran las mismas facilidades, lo que hacen países es llevárselos, ¿no? Entonces precisamente que de pronto aprender, ¿no? De las cosas que se hicieron mal, cómo fue que se planteó, cómo fue que se intentó realizar esas medidas y llegar a cumplir. Ahora solo resta conocer cuál será el programa que pretende ejecutar el nuevo mandato para repatriar a los cerebros fugados que le podrían aportar un inmenso conocimiento para el desarrollo y progreso del país. Y uno de los nuevos congresistas que llega a la Cámara de Representantes viene con una serie de proyectos que pretende atender las necesidades de la comunidad que lo eligió. Este es el caso de Eric Velasco, que viene con un paquete de proyectos que busca atender a su comunidad. Aquí en el Capitolio Nacional, máximo órgano legislativo de la República de Colombia, conversamos con el representante Eric Velasco, quien ocupó una curul por el departamento de Nariño en el Pacto Histórico. A continuación, conozcamos un poco más de su perfil. Eric Adrián Velasco Urbano nació el 29 de octubre de 1984 en Pasto, Nariño. Se ha caracterizado por ser líder social, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de Nariño,
concejal y presidente del Consejo de Pasto durante 7 años. Actualmente es un político conocido por pertenecer al sector de la oposición dentro de la corporación municipal y se dedica en trabajar por su constante lucha por la equidad de género, la corrupción y el medio ambiente. Entre las principales iniciativas que propone este gran líder es defender la producción nacional, el campesinado, la juventud, entre otras propuestas de gran interés. Básicamente venimos con un mandato popular y es hacer de la Ley 30 de 1992 una gran reforma para que la educación pública superior deje de ser un privilegio de pocos y sea el derecho de muchos y de muchas. Por eso necesitamos recursos importantes. En segundo lugar, vamos a buscar también la renegociación de los tratados de libre comercio en los capítulos agropecuarios, pero también en la protección a la industria. Hoy Colombia no está produciendo riqueza, porque básicamente lo que estamos es importando toda la comida y los bienes industriales. Necesitamos una política para la producción nacional, para la protección de los industriales y de nuestro agro nacional. Y por último, vamos a trabajar por la niñez. Hemos hecho ya un experimento en el departamento de Nariño y vamos a escalar una lucha contra el bajo peso al nacer, que es un problema de salud pública de nuestra niñez. Vamos a escalarlo a ley nacional y que la niñez hoy tenga posibilidades de toda la atención y pueda tener un mejor crecimiento y un mejor desarrollo intelectual. Y entre las prioridades y los puntos importantes de la agenda del Congreso de la República se encuentra ayudar a las mujeres colombianas. Por eso la Comisión Legal de la Mujer de la Cámara de Representantes está muy ocupada y con muchísima actividad en los últimos días. A continuación, les contamos un poco cuáles son las iniciativas que se adelantan para beneficiar al género femenino en nuestro país. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer tiene un carácter interparlamentario de gran importancia últimamente ante el papel protagónico que viene cumpliendo y está integrado por 21 congresistas, de los cuales 11 son por la Cámara de Representantes y 10 por el Senado de la República, quienes sesionan previa convocatoria de la mesa directiva, que a propósito está presente en esta legislatura que se encuentra haciendo cola para tener su respectiva elección. Las funciones de la Comisión de la Mujer se orientan en ser interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres ante las ramas del poder público y además órganos de la estructura del Estado, y así canalizar sus demandas, conocer sus expectativas y tramitar las soluciones pertinentes a la realización de los derechos de las mujeres. Otra labor es tramitar ante las comisiones constitucionales las observaciones, adiciones y modificaciones que por escrito hagan llegar a la Comisión para la Equidad de la Mujer, las y los ciudadanos con respecto a proyectos de ley o de actos legislativos alusivos a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que tengan que ver con las mujeres. De otra parte, dicha comisión legal tiene atribuciones para establecer alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales, entidades de derecho público y privado, ONGs que defiendan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las mujeres colombianas. Y hoy en día las redes sociales son la herramienta más dinámica para informarnos sobre la actividad legislativa que se presenta aquí en la Cámara de Representantes. Es por esto que esta semana nuestra compañera Valentina estuvo en la cacería de todas las interacciones de nuestros representantes para conocer un poquitico más de su actividad legislativa. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de redes del magazine. En este espacio les contamos cuáles son las publicaciones más recientes de los representantes a la Cámara y conocemos otra faceta de sus vidas y actividades aquí en el Capitolio Nacional. Iniciamos en esta oportunidad con la rendición de cuentas que algunos congresistas están haciendo al cumplir un mes de trabajo legislativo. La representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, nos cuenta un pequeño resumen de sus logros hasta ahora. Hoy estoy cumpliendo un mes en la Cámara de Representantes y como aquí vinimos a trabajar por y para ustedes, les vamos a rendir cuentas de lo que ha sido el trabajo este mes. Les voy a contar 5 temas por los que hemos venido trabajando. El primero, el tema ambiental. Aquí hemos hecho, por ejemplo, una tutela para que no haya megaminería en Belén de Umbría ni en ninguna parte de Risaralda. Pero además soy coautora del proyecto de prohibición del fracking en Colombia y también estamos liderando todo lo relacionado con la ratificación del Acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda. Desde el Congreso también hacemos control político, por eso desde lo local le dijimos no a las fiestas del chupe para que el alcalde respetara el nombre de fiestas de la cosecha, aunque no nos hizo mucho caso.
Y también hicimos una denuncia muy importante relacionada con los recursos de OCAD Paz en Risaralda, recursos que creemos se están perdiendo, vemos que muchas obras están siendo inconclusas y ahí la denuncia va directamente a la Procuraduría y a los órganos de control para que vigilen los recursos, pero además investiguen al senador Sammy Melo. Tercero, hemos trabajado por las mujeres y la diversidad. Fui la creadora de la Comisión Accidental de Diversidad Sexual, la primera en la historia de este Congreso, y también hago parte de la Comisión de Mujeres del Congreso y esperamos ir a sesionar muy pronto a Risaralda. Cuarto, también hemos trabajado por los jóvenes. Nuestro primer proyecto de ley se trata de la eliminación de tarjetas profesionales para eliminar barreras de acceso al empleo y facilitar que los jóvenes tengan más empleo en nuestro país. Quinto, se viene la reforma tributaria. Nos metimos de lleno a estudiarla a fondo y a proponer impuestos saludables para el país. Pero un impuesto que estaba olvidado en esa reforma había sido el impuesto al tabaco. Por eso le recordamos al ministro la importancia de aumentar el impuesto al tabaco dentro de los impuestos saludables y además incluir a los vapeadores que también hacen parte de los riesgos para la salud. Y la ñapa, hemos aportado con modificaciones, ajustes, nuevos artículos a diversos proyectos de ley y por supuesto estoy apoyando todo lo relacionado con la reducción del salario de los congresistas. Este ha sido nuestro primer mes en el Congreso, que hacemos en equipo con mucha dedicación y esfuerzo. Soy una peregrina en el Congreso y desde aquí con nuestro equipo seguiremos diciendo Risaralda se respeta. Y continuamos con una interesante estrategia de las redes sociales de nuestros congresistas. Varios de ellos están resaltando la cultura de sus regiones a través de contenido audiovisual publicado en sus plataformas digitales. Los representantes Nicolás Barguil y Luis Carlos Ochoa nos mostraron en estos videos la riqueza turística de sus departamentos. Valeria Alemán Caraballo, mi niña bonita. Hoy muchos municipios del departamento de Antioquia están disfrutando muchas fiestas y es el momento oportuno, después de 2 años, más casi 3 años de pandemia, de celebrar la vida, de compartir en familia, de disfrutar. Los estamos invitando a que vivan esto de manera muy especial y los esperamos en estas bellas fiestas del municipio de Cineros del Río de la Antioqueñidad. Un abrazo inmenso, Dios los bendiga. Y les cuento que aquí en los espacios del Congreso Nacional se promueven el arte y el talento colombianos. La exposición El arte transforma tu vida rescata los valores y el patrimonio de nuestro país. El representante Andrés Guillermo Montes nos comparte un poco de este maravilloso trabajo. Y finalmente me despido de ustedes con una invitación muy especial que les hace la representante a la Cámara por Bolívar, Juliana Aray. Recuerden que las zonas del Capitolio Nacional son ahora de ustedes, así que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Nos vemos en una próxima ocasión y yo les deseo una muy feliz semana. Si estás en el centro de Bogotá, no dudes en visitar la plazoleta ubicada entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Gracias a la apertura de este lugar, los colombianos podemos acercarnos a leer, a tomar un café, a hacernos fotografías y a disfrutar entre amigos. Anímate y prográmate. Este es un programa de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. A continuación, más noticias.
Tal vez uno de los reclamos más reiterados que han hecho quienes no están de acuerdo con el empleo de la fuerza en las manifestaciones contra el gobierno es la eliminación de los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional, conocidos como el SMAT. Pues el representante de la Cámara por Boyacá, Pedro Suárez Vaca, es quien liderará a través de un proyecto de ley eliminar esta fuerza y convertirla en un organismo de atención para quienes salen a marchar por diversas circunstancias. Nos hemos comprometido con una idea que aseguramos vendría con el cambio para todos los colombianos, una idea que tiene que ver con la pacificación de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y ciudadanas. Tiene que ver esta con el proyecto de la terminación del SMAT, una entidad que consideramos debe ser transformada por una unidad de diálogo y acompañamiento. Es decir, un relacionamiento distinto en el escenario de la propuesta entre los ciudadanos y el propio Estado. La fuerza o el uso de la fuerza serán en adelante el último recurso que tiene que utilizar el Estado en los casos entre conflictos de intereses entre la ciudadanía que se encuentre protestando y las instituciones. Las tanquetas tendrán que ser convertidas en ambulancia. Esto es lo que nosotros prometimos, el cambio por la vida. Y es que según reitera el congresista, es que debido al uso de la fuerza en las marchas han dejado cientos de heridos y muchos de ellos han perdido parcialmente su visión. Entre abril y junio del año 2021 se registraron al menos 103 personas que perdieron uno de sus ojos. Por eso nos comprometemos a que se hará una vigilancia muy estricta en el uso de las armas no letales para las entidades de la fuerza pública del Estado. Esto teniendo en cuenta que se trató de la cifra más alta desde el año 2003, momento en que se registró por primera vez la pérdida de un ojo por el uso de tales armas por parte de miembros de la fuerza pública en nuestro país, según cifras de Amnistía Internacional. También señala que esta sección de la Policía Nacional se debe convertir en una unidad de protección y respeto de los derechos humanos, así como las tanquetas en vehículos de atención en caso que se requieran en cualquiera de las manifestaciones que se registren de aquí en adelante. Casualmente, hace pocos instantes acaba de concluir una marcha aquí en la ciudad de Bremen, donde un grupo afro estaba solicitando ante el ayuntamiento mejores oportunidades laborales. Se desarrolló de una manera que esperamos que en Colombia también suceda lo mismo ahora con esta reforma del SMAT, donde no se registró ningún inconveniente, nada de piedras, ni gases lacrimógenos, ni grafitis, ni daños en la estructura vial, ni tampoco del centro histórico. Pues ojalá esta propuesta que adelanta el representante pues se cumpla y esa reforma también dé buenos resultados y que veamos protestas como estas. Malcolm X, black. Marcus Garvey, black. Barack Obama, black. Bill Clinton, black. I think about that. I will leave a great, some of the greatest people in African districts, you mean that. So free all black people. Y de esta manera llegamos al final de nuestro magazine Cámara Legislativa, un programa de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes que se emite todos los domingos a las 7:30 de la noche en nuestro canal Congreso. La invitación es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @revista Poder Legislativo. También pueden ver la retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube Cámara Legislativa. Los esperamos el próximo domingo. A todos ustedes, gracias por su compañía. Hasta pronto.